A veces aparece un silencio pesado, de esos que se sienten en el pecho antes de que cualquier palabra sea dicha. Esa mirada que cambia de golpe, el suspiro largo o esa frase que cae como una piedra. Tranquila, no te preocupes, ya veré cómo le hago. Todo eso ocurre justo después de una palabra de 2 letras, no. Decidiste que hoy no podías cuidar a tus nietos, que esta vez no podías prestar ese dinero o que este fin de semana sencillamente necesitabas descansar. Y en el segundo exacto en que ves la incomodidad en el rostro de quien amas, aparece un nudo físico en tu estómago. La culpa te acorrala y una voz muy conocida te censura. Recupéralo, vuelve a decir que sí. Es más fácil ceder que vivir con este peso. ¿Te ha pasado? Si has sentido ese nudo, hoy no vamos a darte un consejo rápido de 40 segundos sobre cómo aprender a decir no. La teoría ya te la sabes. El problema real no es pronunciar la palabra, es lo que pasa por dentro cuando la persona que amas reacciona con decepción. Lo primero que quiero que miremos juntas es la interpretación automática de esa escena. Cuando alguien a quien amas se molesta o se entristece por tu límite, tu mente concluye, le fallé, hice algo malo. Pero miremos con atención. Muchas veces esa persona no te está juzgando como una mala mujer, ni está dudando de tu amor. Lo que ocurre es que estás cambiando una dinámica a la que todos se habían acostumbrado durante años. Si durante 10 o 20 años respondiste sí a cada favor, si fuiste la red de seguridad de la familia, la que siempre solucionaba, la que nunca decía estar cansada, cuando dices por primera vez, esta vez no, el sistema tambalea. La otra persona no solo siente la negativa, siente la molestia de tener que hacerse cargo de algo que antes resolvías tú. Ahí aparece la primera capa. No es decepción, es la incomodidad que produce un cambio de dinámica. Pero si nos quedamos solo ahí, nos estamos engañando, porque la reacción del otro es apenas la superficie. Si rasgamos un poco más abajo, aparece la verdadera pregunta. Cuando tienes tanto miedo de decepcionar a tus hijos, a tu pareja, a tus hermanos, ¿de qué tienes miedo realmente? Tal vez te asusta no saber quién eres cuando dejas de vivir para los demás. A muchas de nosotras nos enseñaron a construir nuestro valor a través del servicio incondicional. Nos convencimos de que éramos valiosas porque éramos indispensables. Y cuando intentas poner un límite, no solo temes que el otro se moleste, temes descubrir que queda de ti cuando te quitas el traje de las personas que siempre resuelven todo. Respiremos un momento, porque entender esto no es para culparte, es para liberarte. Una vez que ves con claridad que el miedo es a perderte a ti misma, ¿cómo se sostiene esa incomodidad en la práctica sin dar un paso atrás? Aquí hay 3 pasos conscientes para atravesar ese momento. Primero, separa el malestar ajeno de tu responsabilidad. Que la otra persona se sienta incómoda con tu respuesta no significa que tu decisión haya sido equivocada. Ella tiene derecho a sentir su frustración. Tú tienes derecho a cuidar tu salud mental. No saltes a arreglarle la emoción al otro, a costa de anularte a ti. Segundo, habla con empatía, pero sin sobreexplicarte. Cuando la culpa nos atrapa, empezamos a dar 10 excusas para justificar un no. Cuantas más excusas das, más espacio abres para que negocien tu límite. Puedes probar una frase sencilla. Te quiero mucho. Entiendo que esto te desacomode, pero esta vez verdaderamente no puedo.
Tercero, sostén los primeros 5 minutos. El impulso de ceder no dura para siempre. Es una marea alta de pocos minutos. Si logras respirar, aceptar el silencio tenso y no recoger la culpa de inmediato, la marea baja. Las dinámicas familiares no solo se transforman cuando alguien tiene la entereza de sostener la posición inicial. La próxima vez que alguien guarde silencio, después de que pongas un límite, en lugar de interpretar ese silencio como una condena o como una prueba de que fallaste, míralo de otra manera. Míralo como la señal de que una relación está aprendiendo una forma nueva, más sana, más honesta. Decepcionar las expectativas irreales de los demás a veces es el único camino para no decepcionarte a ti misma. Que alguien a quien amas se incomode no significa que hayas dejado de amar. Significa simplemente que estás incluyéndote en la lista de personas que merecen respeto. ¿Recuerdas la última vez que dijiste no y sentiste ese nudo de culpa? ¿Qué ocurrió después? Déjamelo en los comentarios. Leerte nos ayuda a todas a recordar que no estamos caminando esto solas. Soy Lorena y este es tu espacio de Mujer con Propósito. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto.